Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Hábitat Mediterráneo, nuestro encuentro con la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo, el diseño, el arte y la construcción. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos buscaron primero el refugio y después ir adaptando esos espacios a su propia personalidad. Ahí surgió la profesión de los arquitectos, imaginando y haciendo realidad esa mejora de la calidad de vida de los habitantes. En el Día Mundial del Hábitat y de la Arquitectura, el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante conmemoró la fecha con una semana de intensas actividades. Compartimos a continuación la noche de inauguración en la que se expusieron proyectos seleccionados realizados recientemente. Organizamos y proponemos junto al Colegio de la Comunidad Valenciana y en torno al Día Mundial del Hábitat un abanico de actividades y que no tenemos que perder el objetivo principal, ¿no?, que es acercar la importancia y los valores de la arquitectura a toda la población y a toda la ciudadanía. Nos hemos dado cuenta que realmente hay que trabajar por unos espacios mucho más saludables y yo creo que los arquitectos tenemos mucho que decir y contribuir en el bienestar generalizado de toda la población. Bueno, pues los que estáis aquí presentes vais a presentar los proyectos seleccionados en la muestra de arquitectura reciente de Alicante del 2018 y 2019. Mañana tenemos una visita a la Encía. Estaremos acompañados de José Luis Campos, arquitecto de Cristalzó, que nos va a explicar algunas de sus obras más emblemáticas, algunas de ellas incluso premiadas recientemente. El sábado por la mañana tenemos visita a Mucha Miel, ¿vale? Vamos a hacer un itinerario urbano guiado por los grupos del proyecto Terra y Camins de l'Aigua, que nos mostrarán el trabajo que están haciendo para poner en valor el patrimonio arquitectónico y paisajístico. El día 6 se va a inaugurar online también la nueva página web del Colegio de Arquitectos. Es una nueva web en la que los 3 colegios territoriales, junto con el Colegio Autonómico de la Comunidad Valenciana, bueno, han hecho un trabajo de fusión y de unión que podremos empezar a disfrutar a partir del martes. Y el día 8, para cerrar la semana, tenemos 2 actos que son por la mañana en Alcoy a la 1 de la tarde, en el que se inaugura la exposición de proyectos del concurso de recuperación del conjunto industrial Rodes. La selección de la muestra se convocó en febrero de este año. El jurado estuvo valorando un total de 87 obras, de las cuales han sido seleccionadas 29 y que pues son las que nos van a presentar, las que nos vais a presentar los autores entre hoy y el día 8. Todas las obras se pueden ver expuestas en el hall del colegio durante los próximos 2 meses aproximadamente y quien quiera puede venir a visitarlas en cualquier momento. Empezamos con la categoría de obras de reforma, rehabilitación o restauración. Pablo Muñoz Payá, Arquitectos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias primero al colegio por la organización de estas jornadas en la situación que nos encontramos. Agradecer a la gente que nos esté viendo de forma remota también. Y bueno, un placer estar aquí al lado vuestro de compañeros cuya obra admiro. Y nada, paso a contar algunas cosas de nuestro proyecto seleccionado. Es la tienda Secanovia situada en Petrel. Esto es lo que nos encontramos cuando nos contactan los propietarios de la tienda. Una de las cosas que arrancamos desde el inicio es crear como un elemento que le dé mucha identidad a ese interior, ¿no?, y a la tienda y lo concentramos en esa escalera. La escalera entonces se apoya en los 3 forjados en los que desembarca. Se nos da el caso de ejecutar una zapata enorme en la base, en el sótano para la escalera, cuando tenemos pavimentos en planta baja terminados o tabiques terminados en planta baja. La imagen corporativa incluso de Secanovia tiene que ver con esta imagen que produce la escalera, ¿vale? La cubierta se modifica, la cubierta existente se modifica para introducir luz del sol y esa luz es filtrada con una tela tensada de PVC translúcida, ¿vale?, que al mismo tiempo por la noche la retroiluminamos para iluminar de la misma forma pero con luz artificial.
y estudiamos un poco soluciones de fachada lo más económicas posibles, chapa microperforada que encarece muy poquito la solución final. Conforme nos vamos acercando ya se percibe un poco blanda, ¿no? Un poco textil, como el velo de una novia, el traje de una novia, que era un poquito lo que era. Pues vamos a contar la Banca Comes, que es una rehabilitación del antiguo edificio. Este es un proyecto muy bonito porque es un edificio que cedieron unas personas que ahora mismo tienen 90 años al ayuntamiento con la condición de que se utilizara para personas mayores. Entonces ellos contaron una historia muy bonita, que era la antigua Banca Comes de sus padres, que estaba en la parte de abajo, en la parte de arriba estaba la vivienda. Entonces entramos en el proyecto intentando mantener en lo máximo posible el edificio, intentando mantener esa historia que nos habían contado ellos. Entonces, de alguna manera, aquí generamos una piel que es una piel que tiene memoria y que funcione como un espacio de transición entre el interior y el exterior. Esa articulación te acompaña cuando entras al edificio, que al final es un patio también que es utilizado. Y siempre tienes de fondo esa antigua fachada recordando que estás en la antigua Banca Comes, ¿no? Es una vivienda de unas personas que venían de vivir en un piso con unas vistas maravillosas. En esta vivienda nos pidieron que introdujéramos el paisaje dentro de su vida y dentro de su vivienda. Entonces generamos estas piezas para crear ese paisaje soñado por ellos dentro de la vivienda. Entonces la siguiente obra que vamos a ver ahora, esta pieza aparece una ampliación de un cementerio que aparece como una pieza que para que las personas que han perdido a sus seres queridos puedan meditar en torno a la ausencia de sus seres queridos. Esta pieza que es la que nos pone en contacto con la tierra, con lo terrenal, y luego una pieza mucho más vertical. Entonces, a través de esta piel creamos como esta especie de paisaje con esta atmósfera como un poco difusa, creando un esfumato, ¿no? Con ese fondo de nuestros seres queridos. Esta obra es una sala de conciertos de rock que se sitúa en un entorno de naves industriales grises con cubiertas totalmente planas. Exteriormente generamos esta especie de cajita pixelizada que al final es como una partitura que nos permite de alguna manera que se refleje lo que está pasando dentro, ¿no? Es una piel que funciona muy bien para el uso que tiene porque es una sala de conciertos y al edificio le hacen de todo. Bueno, la lonja, la rehabilitación de la antigua lonja de Denia que se realizó para la oficina de turismo. Trabajamos con dos planos. Un primer plano, el plano del suelo, con estas piezas cerámicas escamadas, recordando las cajas de pescado que se dejaban dejaban en el suelo los pescadores, y también recordando a ese plano del mar, ¿no? Que es el día a día de los pescadores. Es el plano de la cubierta, que también es el plano metafórico de las redes de los pescadores. Entonces, a partir de ahí se genera esa especie de paisaje metafórico, ¿no? Como con la luz proyectada en el suelo. Bueno, es muy directo. Imaginaos lo que es que os encarguen el proyecto de reforma de vivienda de la madre de uno de vuestros mejores amigos. Y no morir en el intento, mantener la relación con unos y con otros. Se trata de, Rosita tiene 72 años, se trata de que se va a jubilar y esta pequeña tienda la vamos a transformar en su vivienda. Voy a seguir con este otro proyecto y en este caso nos llaman para hacer la reforma de un espacio de una cocina, de un bungalow. Pero detrás de esta ventana está esa cocina que nos proponen reformar. Les decimos que el problema que tiene la casa no es hacer esa cocina. El problema está en otro sitio, pues tal vez podríamos hacer otras cosas, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, como veis ahí, es una obra que hemos hecho en conjunto con Rafael Pérez, que no ha podido venir. Y bueno, de alguna manera reconocer su labor en este proyecto y de su experiencia, su gran trabajo con la obra El Patrimonio. Y especialmente como arquitecto de la Administración, desde la Diputación de Alicante, que es donde desempeña su trabajo. Este proyecto, que está situado en el campo de Elche, entre Elche y Dolores, y se trata de una casilla de peones camineros. La Brigada de Peones Camineros y el Servicio de Carreteras tiene aquellas instalaciones que están en estado hecho polvo, con toda esta acumulación de tinglados que veis durante los años, porque este edificio tiene muchos años, y por dentro, que ahora lo veréis, pues estaba muy, muy mal. Con lo cual, el primer movimiento que decidimos fue eliminar todas esas cosas. Apareció de nuevo la casilla y la segunda parte del trabajo era volver a poner en condiciones actuales todo lo que había ahí dentro. Pero nos dimos cuenta de que no funcionaba bien. ¿Por qué? Porque no estaba vinculado a la zona de almacén que estaba a este lado con todo el espacio exterior. Para ello, recuperamos el espacio pasadís y generamos una pastilla pasante más pública y una pastilla más cerrada
con todos los servicios. Al otro lado teníamos todo el almacén. Y esto es un poco el estado final de la casilla, donde vuelve a aparecer la casilla. Quisimos que esto fuera más permeable. Recuperábamos la estructura de doble crujía a 2 aguas con la zona de corrales. Y esta puerta, que a partir de ahora iba a comunicar todos los almacenes con el espacio de almacenamiento de coches de exterior. Y aquí veis cómo este espacio, este muro de Viroc, de madera-cemento, pasaba desde dentro hasta afuera, todas las carpinterías intentaban desaparecer. Aquí veis que aparece una pequeña puerta corredera que permitía, llegar a las circunstancias, en independizar lo que era la zona de cocina con la zona de estar. Aquí veis los interiores, la zona privada, que recupera el color amarillo de las brigadas. Creo que es una obra que de alguna manera no busca mucho más que hacer lo que tenía que hacer, pero siempre los arquitectos, entiendo que, como decía De la Sota, tenemos que intentar hacer ese juego de dar liebre por gato, ¿no? Y en cualquier obra dar un poquito más. Bueno, el proyecto es muy claro, es una reforma de una vivienda unifamiliar que hay en la huerta del sur de Alicante, ¿no? Es una vivienda que se construyó a finales del siglo XIX en la huerta. Esa parcela tan larga precisamente se tenía que introducir dentro de la vivienda, ¿no? Que cuando se entrara a esta sala se tuviera visión del fondo de la parcela. Lógicamente, para eso tuvimos que cortar los muros de carga. Lógicamente quedaron apoyados en estas grandes vigas que están situadas a 2,26, que permite escalar el espacio más doméstico dentro de un espacio más grande. A los lados de ese espacio está el resto de usos, ¿no? Y aquí, lógicamente, también se ve esas marcas en el suelo de los muros de hormigón, ¿no? Justo en el lado opuesto es donde están las habitaciones, ¿no? La primera de ellas es la habitación principal. Y cómo ese espacio, con esa secuencia, llega hasta el fondo, a ese baño que refleja y vuelve a dar ese carácter longitudinal, ¿no? En el espacio, en este caso, parcial. En esa secuencia, detrás de ese baño que acabamos de ver, aparece otro. Hay un tercer como línea o tercer filtro dentro de esa secuencia. Espacio central, espacios de uso laterales y muros a continuación que cierran este pequeño jardín, ¿no? Y como aquí se ve esa secuencia, pero a la inversa, al revés, desde la barbacoa a través del patio hacia el interior de la vivienda, ¿no? Y aun dando todavía un paso más atrás, aparece esa pequeña pérgola en el que se ejercita y se trabaja con el estudio de las estructuras preflectadas, ¿no? Los muros a continuación que abrazan están resueltos con celosía tradicional de los años 70, ¿no? También se diseñó parte del mobiliario, ¿no? Que también es otro ejercicio estructural, ¿no? De trabajar con la resistencia y con la estabilidad, en este caso a través de unas barras de acero y unos tableros de DM amarillo, ¿no? Y como en esta otra mesa, que también forma parte del diseño, en este caso de la barbacoa, aquí se ve la casa desde el exterior. En esta imagen la casa todavía no está terminada, todavía tiene unos elementos que ahora no tiene. Es todo lo contrario a lo que hemos visto hasta ahora. Es una fachada totalmente ciega que da a una carretera, ¿no? Y el proyecto realmente lo que hace es que se abre hacia el otro extremo para conseguir ese espacio de 160 metros de profundidad, ¿no? Muchas gracias por estar aquí todos. Yo encantadísimo. Entonces, pues yo creo que podemos empezar, ¿no? Este patio tiene una historia de casi 30 años, ¿no? Entonces, era un patio que estaba muy cerrado. Luego, en el año 2000, existe una propuesta de abrir ese patio que tiene la Politécnica, es como un atrio, y permitía la ventilación y la iluminación con un pavimento que era un buen pavimento de mármol, pero que tenía esos problemas de lluvia, de humedades, y la gente se resbalaba, ¿no? Una de las primeras ideas que barajábamos sería esta, ¿no? Luego, de una forma más etérea y más poética, pensamos en ¿y si dejamos el patio como está, ¿no? Entonces, ¿y si intentamos volver a buscar la luz que tiene y buscamos una idea de un patio muy transparente, con la idea de la preflexión, como veis aquí? Lo que pasó es que las capas que tenían estos elementos, como la greca estructural, que era de chapa perforada, y luego después la membrana translúcida e impermeable, lo encarecían muchísimo. De forma que al final estuvimos investigando otras formas. La acción 1, si os fijáis, que es esta, al final
es como depurar las capas del problema arquitectónico a un problema únicamente estructural, ¿no? Entonces, al final, la doble curvatura lo que le da es una eficiencia estructural en cuanto a como si fuese una membrana, un estado de membrana que minimiza en único material de la cubierta. Una envolvente que le va a dar ese carácter de lámpara, donde se va a estrellar la luz y vamos a esconder estos elementos, y luego después esta tela irá tensada como una raqueta de tenis en un anillo de compresión que lo íbamos a ocultar. Luego, este proceso también de cómo la lámina se colocaba es como una especie de obra de teatro, ¿no? Donde con un acto de magia, ¿no? En cuestión de unos minutos, todo el trabajo de casi 4 años dándole vueltas a esto, al final se materializa, ¿no? El aspecto exterior sería el que veis. Y luego lo que sí que existe es el contraste que tenemos por la noche, ¿no? Se ve como una lámpara urbana desde el acceso a la entrada a este edificio bastante significada, ¿no? Esta es la segunda vez que venimos a contar este proyecto. Dar las gracias al colegio porque este encargo es fruto de un concurso público del primer premio. El Colegio de Alicante propuso la reforma de su sede institucional en el centro de la ciudad. Nosotros queríamos dar algo más y, por lo tanto, vincular primero la intervención con el resto de la ciudad y luego ya veréis cómo implementar una serie de matices espaciales. Esta casa tiene ciertos datos o ciertos elementos que me interesan mucho, como que tenía el zaguán, aquel que tenía en nuestras casas, que decía tu madre, cierra la puerta que viene el cartero, que mira más adentro. O tener unos centímetros más de altura, que son los 2,50 que nos dan todos los constructores ahora, ¿no? Esta tiene 2,85, tiene una viga metálica, un 240 que pasa al lado, teníamos una cubierta arriba y nadie abajo, era un desastre constructivamente. Y yo creo que apoyándonos en ventilación, norte-sur, la iluminación, la materialidad de ciertos elementos naturales o la estructura o la vegetación, intentar regalar esa ortodoxia del ejercicio arquitectónico en este lugar. Poder traer la carpintería dentro para regalar un jardín e intentar ganar una cierta privacidad en una calle complicada. Un lugar de habitar con un mueble que te delimita la zona de comer, la zona de estar. Yo creo que esas experiencias de un agujero de luz cenital en la cocina, donde puede permitir ventilar, pero entra una luz natural y que ellos ponen una maceta. Ganar ese jardín que te tamiza la visión con el vecino, pero te regala una experiencia con vegetal y una experiencia con la relación con la calle totalmente diferente. Es como un regalo que podemos permitir dar al cliente. Este elemento mueble que recuperaba ese lugar de abrir la puerta y tener privacidad, pero también era el salón, también era ese mueble que esconde la cocina, pero que a la vez levanta la cabeza y tiene un habitar único, que era como esa experiencia que ellos querían o deseaban tener en esa nueva vivienda. La viga se pinta de negro porque quiere volver a decir que estructuralmente sigue funcionando, traer la luz, donde el pladur no llega a cubrir todo porque son menos metros cuadrados constructivos, por tanto económicos. Aquí la ortodoxia trae como pequeños elementos que construyen como ese anecdotario para regalar experiencias al cliente en una economía radicalmente exigua. Pasamos a la categoría de otros ámbitos de trabajo del arquitecto. Por ejemplo, este es el de Santiago Varela, que presenta artículos en el Información de Alicante. Buenas tardes. 50 líneas. El título de la presente lectura se corresponde con el mismo número de las líneas que constituyen la columna de arquitectura que publico en Arte y Letras, suplemento cultural del diario Información de Alicante. Mecanografiado mediante interlineado sencillo, se extiende en una hoja DIN A4. En consecuencia, constituye el original del texto al que, añadido el título en letras con tipografía de gran tamaño y la fotografía de ilustración, completan dicha columna.
Durante muchos años he desarrollado textos para estas columnas cuyos contenidos han sido muy variados en torno a nuestra disciplina. Comentar efemérides diversas que se han sucedido en este panorama concreto, bien en el estricto ámbito local e igual en el panorama internacional. Muestras de convocatorias anteriores en las que participé tuvieron el reconocimiento de los correspondientes jurados. En estos 2 años, otros acontecimientos han sido motivo para escribir diversos artículos. Tengamos presente el dedicado al Manifiesto de las Vanguardias. Vinculado a nuestra geografía, la obra extraordinaria que constituye el Pantano de Alicante, sin olvidar la arquitectura reciente en cuanto son realizaciones del colectivo profesional Próximo. Agradezco al Colegio Territorial de Alicante haber valorado estos artículos y su difusión pública de la arquitectura al ser seleccionado en la muestra 2018-2019. Gracias, repito, y salud a todos. Buenas tardes. Deseamos dar las gracias al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante por haber seleccionado la exposición Spatia Sacra, Arte y Arquitectura Religiosa, Alicante 1953-1979, para que forme parte de la muestra de arquitectura, que recupera y valora una serie de espacios sacros que nace de la curiosidad innata del conocimiento y ha sido un proceso desarrollado siguiendo un plan organizado en 3 fases de investigación, de docencia y de difusión. Una arquitectura de lo esencial, al servicio de una función bastante antigua, la de hacer visible lo invisible, que en la mayoría de los casos supone hitos en sus respectivas tramas urbanas y en el recuerdo de sus usuarios, y suelen ser sugerentes experimentos con la estructura y la luz. El elenco de casos elegidos ofrece una evolución de la arquitectura en este cuarto de siglo, desde la primera modernidad, hibridada con lo vernáculo de los años 50, pasando por la modernidad funcional de los 60, atenta a los más media, para cerrar con los brutalismos y las tardomodernidades propias de los 70. Todo ello en una sala muy concreta o adaptada del MUA, cuyo andamiaje en realidad fueron los bancos reciclados de una de las capillas del colegio, que ya no funciona como tal, que es la 11. Nuestro agradecimiento a quienes tuvieron fe en el proyecto y ayudaron a divulgar un legado cercano bajo una nueva mirada que rescata estas gemas del silencio mediático, gemas porque la luz en su interior era la materia prima con la que trabajaban los arquitectos y los artistas. Muchísimas gracias. Un proyecto que es el claro ejemplo de la evolución de lo que te encargan hasta a lo que realmente termina. Eran 2 niños de 5 y 3 años. Vino su madre, en este caso, nos encargó para sus niños, aprovechando que se habían mudado a una nueva casa, pues una especie de contenedor, un juguetero, en un edificio de los años 40, donde los techos eran bastante altos, de unos 4 metros. Haciendo los primeros croquis, entendimos este proyecto como hacer que todo el espacio sea el espacio donde se juega. Entonces, bueno, la idea fue generar un pliegue de madera, casi un suelo y unas paredes donde los niños a lo largo de los años fuesen generando sus propias experiencias. Uno de los muros era el muro grueso, donde era contenedor de camas, que se consiguieron meter hasta 4 camas. Todas las camas son camas estándar de 90, no hay camas infantiles, etc. Digamos que el niño va aprendiendo a adaptarse a un espacio totalmente neutro. Y arriba teníamos la oportunidad de generar un espacio, ese túnel de juegos, con burbujas y distintos materiales, elementos que también podían ir descubriendo. Tenía el tamaño para repetir. Cuando sean mayores, si quisieran dormir allí arriba, podrían dormir, repetir esa doble cama, o simplemente un espacio de lectura. Ahora mismo es un espacio de juegos que empiezan a customizar, colgando canastas, etc. En la pared de enfrente, pues ese pliegue se transformaba pues, en otro elemento que era un escalón, mirando hacia otro alzado, pues una pared negra de pintura de pizarra que podían customizar y un gran círculo que era metálico,
que servía para imanes. Después esas dos sillas que también bastante icónicas, que unidas forman como una especie de monstruo, también eran customizables porque estaban pintadas de pizarra. Entonces, pues no solo el hecho de sentarse, de diseñarles una silla, sino también un lienzo o un elemento más que rueda con el que pueden jugar. Pensábamos que esa tapa iba a ser para encestar juguetes y realmente lo que hacen es meterse ellos, salir por el cajón. Nos han mandado fotos y al final esa es la grandeza de los niños, ¿no? Que usan lo que tú piensas, no, lo usan como ellos quieren. Y que creo que si hubiésemos diseñado un contenedor, un mueble para guardar juguetes, nunca hubiesen ido tantos niños a jugar a su casa ni tanta juerga. Bueno, pasamos a la categoría de arquitectura efímera con un nuevo proyecto de Ángel Rocamora, que es la exposición de la YUM. Quería agradecer rápidamente a Carmen Velasco, que fue la comisaria de este nuevo proyecto, de una apertura al público, un formateo nuevo del espacio público de la Fundación CAM, sala de lectura, que querían intervenirla de alguna forma para poder abrir al público con otra forma de usar y de enseñar aquello que atesoran. Nos encontramos un archivo brutal de 23 legatarios. Lo que me encontré en el archivo es que a la hora de exponer aquello que traíamos era información con materia orgánica, un montón de documentación valiosa de 4 personajes importantes de Alicante, y empezar a seleccionar de qué forma se podría llegar a explicar aquello de una forma clara y concisa. Elegimos 3 líneas generales, que eran hablar de la línea vital pública, o la que era pública y el por qué era conocido el personaje. Otra en la que los personajes habían llegado a tener algún tipo de contacto geográfico a lo largo de ese recorrido vital. Y otra sobre el error o el tachón, el proceso, para que aquel que fuera a ver el documento pudiera atender a cómo era el proceso real y el proceso de pensamiento en un documento que estaba congelado, ¿no? Como en una partitura que podía pasarse a limpio, de repente había un tachón y una vuelta a empezar, o el valor de lo que había escrito detrás de ese tachón para poder analizar el resultado final. Y eso lo trajimos en 3 bloques. Era trabajar con esa topografía, que luego el formato, el documento cuando se posara sobre aquella topografía, era la que iba a dar de una forma definitiva la forma a esa topografía intelectual de Alicante. Son como gotas de perfume casi. Esta vitrina, que sería como esos puntos que suben en unos alambres de aluminio dorado, que llegan a dejar que los documentos vayan volando y tocarse donde aquellos coincidieron. Y este rincón que se derrama fuera de donde se asienta el despacho, donde están las herramientas de trabajo, las herramientas de ejecución y los errores. La reversibilidad sobre un lugar y un contenedor que nos encontramos del edificio de Juan Antonio García Solera. Revestimos como un traje reversible en un lugar que yo dije desde el primer momento que era tan importante como una pieza más de aquellos legatarios que estamos describiendo, ¿no? en esta exposición. Vale, pues vamos a concluir la charla de hoy con el único proyecto seleccionado dentro de la categoría de urbanismo, espacio público y paisaje. Un espacio aparentemente natural, como veis en la foto, en una colina, en una montaña de Benitatxell, al borde de la Cala del Morach, pero que realmente, a pesar de tener esas hermosas vistas y esa vegetación, pues no es un espacio natural, es un espacio urbano y urbanizado. Es un espacio urbanizado que se urbanizó en los años 90 y tantos, con sus bordillos, sus conducciones de instalaciones, todo, ¿no? Sus CGP, sus contadores, todo, pero que la naturaleza había vuelto a invadir y había recuperado su espacio, ¿no? El programa que se nos dio era un programa sencillo pero variado, de aseos, servicios, bar, cafetería, restaurante, zona de deportes, tiendas de campaña, etcétera. Con lo cual, lo que se hizo fue utilizar la arquitectura de los contenedores, ¿no? El reciclaje. Entonces, esto era una buena forma de construir porque era rápida, limpia y se podía retirar casi sin dejar huella o cicatriz en el terreno, ¿no?
Entonces trabajamos sobre todo en la integración del paisaje con el color, ¿no? Vimos que ese color verde, o sea, es verde caña, pues funcionaba muy bien para mimetizar los contenedores con la vegetación mediterránea. Nos ocurrió a partir de lo típico, ¿no? De cómo relacionar la lámina de agua, relacionarlo visualmente con el mar, pues también lo utilizamos en otros elementos, como por ejemplo también puedes relacionar un contenedor con un árbol o con un socavón de la montaña, ¿no? Cuando entrábamos en el interior vemos que hacemos lo mismo que hacemos en el exterior, ¿no? Elementos naturales como la tarima cooperizada, que es flotante, que recorre todos los espacios. Lo relacionamos también con el paisaje mediante los fondos de perspectiva. Se ha puesto un sistema de reciclaje de las aguas grises para regar las plantas. Hicimos un esfuerzo para hacer esas rampas, para introducir usos para todas las edades también, no solamente deportivos. Y por la noche, cuando se enciende la luz, es muy bonito porque se convierten en linternas, ¿no? Pero en linternas insertadas en medio de la vegetación. Y por último ya nos ha gustado mucho de cómo puedes hacer mucho con muy poco, ¿no? Como ha sido aquí. Y nada más. Y el tiempo se nos terminó y debemos poner fin a la presente emisión de Hábitat Mediterráneo. Esperamos hayan disfrutado de este recorrido por las diferentes formas de ejercer la profesión de arquitecto. Un universo con el que convivimos permanentemente y que no siempre valoramos en su totalidad. Dar a conocer todos esos matices desde la formación universitaria hasta las nuevas propuestas es la idea rectora de nuestro programa. Será entonces hasta cualquier momento en todo el circuito de Internet.